En el sótano húmedo de una granja abandonada, donde el aire se pegaba a la piel como una niebla perpetua, Echo yacía acurrucado en su jaula. Las barras de metal oxidado, frías y ásperas contra su pelaje desgastado, formaban un mundo diminuto que había sido su prisión durante 15 largos años. El olor a moho impregnaba todo, un hedor rancio que se mezclaba con el picante químico del desinfectante que los humanos rociaban cada mañana. Era un aroma que le quemaba las fosas nasales, recordándole que no era más que un objeto en este lugar olvidado. Los sonidos distantes de maquinaria, un zumbido constante como el latido de un corazón mecánico, reverberaban en las paredes de concreto, amplificados por su sensibilidad única. Echo no solo oía, sentía. Cada ruido era un eco emocional que se filtraba en su ser, como ondas en un estanque quieto. El miedo de los humanos arriba, sus susurros tensos y pasos apresurados, le llegaban como punzadas agudas en el pecho, haciendo que su propio corazón se acelerara en sincronía. Echo era un mestizo de pastor alemán, con un pelaje que alguna vez había sido lustroso y negro, ahora opaco y moteado por el tiempo y la negligencia. Sus ojos, de un ámbar profundo, observaban el mundo con una inteligencia que nadie parecía notar. Desde cachorro, había desarrollado esta extraña habilidad, absorber las emociones ajenas como si fueran suyas. No era telepatía, sino algo más instintivo, sensorial. Un eco, como él lo concebía en su mente animal, que transformaba los sonidos en sentimientos palpables. En este sótano, los ecos eran mayormente de frialdad y ambición. Los científicos, con sus batas blancas que olían a sudor y a productos químicos, lo trataban como a un espécimen. Cada día, la rutina era la misma, el chirrido de la puerta superior, el eco de pasos descendiendo las escaleras crujientes, y luego las inyecciones. Aquella mañana no fue diferente. El más viejo de ellos, un hombre de voz grave y manos temblorosas por la edad, abrió la jaula con un clic metálico que resonó como un trueno en los oídos de Echo. «Este espécimen resiste bien», murmuró el científico, ajustando sus gafas empañadas mientras preparaba la jeringa. Su compañero, un asistente joven con ojos evasivos y un olor a nerviosismo fresco, asintió sin convicción. «Sí, doctor. Pero, ¿no cree que hemos ido demasiado lejos? Los datos sobre empatía animal son intrigantes, pero este perro ha estado aquí desde que era un cachorro». El doctor lo miró con desdén, su voz cortante como una hoja afilada. «Necesitamos más datos. Si queremos probar que los animales pueden ecoar emociones humanas para terapias médicas, no hay lugar para sentimentalismos. Inyéctalo ya». Echo sintió el pinchazo en su flanco, un fuego líquido que se extendía por sus venas. No era solo dolor físico, era el eco de la ambición del doctor, un torrente de frialdad que le apretaba el pecho. Se encogió, conteniendo un gemido, sus patas temblando contra el suelo sucio cubierto de paja vieja. El asistente joven vaciló un momento, su mano rozando apenas el pelaje de Echo. En ese toque fugaz, Echo captó un eco diferente, remordimiento. Era como un susurro cálido en medio del frío, un arrepentimiento que olía a lágrimas contenidas y noches de insomnio. El joven se apartó rápidamente, pero el eco lingered, ofreciendo un breve consuelo en la monotonía. Los días se fundían en una eternidad gris. Echo pasaba las horas oliendo el aire viciado, escuchando los ecos de conversaciones lejanas. Arriba, en la granja disfrazada de laboratorio clandestino, los humanos discutían presupuestos y resultados. «Si no logramos un avance, los inversores nos cortarán el financiamiento», decía el doctor con voz tensa. Echo sentía esa ansiedad como un nudo en su estómago, amplificada por su sensibilidad. Pero en la quietud, sus pensamientos vagaban a recuerdos sensoriales de su infancia. Antes de la jaula, había conocido un bosque vivo, donde el olor a tierra fresca después de la lluvia lo envolvía como un abrazo. El viento susurraba entre los árboles, llevando ecos de libertad, el crujir de hojas bajo sus patas pequeñas, el sabor del agua de un arroyo cristalino, el calor del sol filtrándose a través del dosel verde. Era un mundo de sensaciones puras, sin barras ni inyecciones. Ahora, esos recuerdos eran ecos débiles, pero suficientes para mantenerlo vivo, para recordarle que existía algo más allá del metal y el moho. Sin embargo, aquel día, el experimento falló. El doctor había decidido aumentar la dosis, inyectando un compuesto experimental diseñado para amplificar la empatía sensorial. Echo sintió el líquido invadiendo su sistema, pero en lugar de claridad, vino un caos.
Un dolor agudo estalló en su cabeza, como si miles de ecos colisionaran a la vez. Los sonidos del sótano se distorsionaron, el zumbido de la maquinaria se convirtió en un rugido ensordecedor, mezclado con fragmentos de emociones humanas, ira, miedo, codicia, que lo abrumaban. Su cuerpo se convulsionó, y por primera vez en años, un aullido escapó de su garganta. Era un sonido primal, cargado de agonía, que reverberó por las paredes y subió por las escaleras. El asistente joven palideció, retrocediendo. «Doctor, algo salió mal. Está sufriendo». El doctor frunció el ceño, anotando en su libreta con frialdad. «Interesante. Nota, sobredosis provoca respuesta vocal. Ajustaremos para mañana». Eco jadeaba en el suelo, el dolor latiendo como un corazón herido. Lágrimas invisibles se formaban en sus ojos, no de debilidad, sino de la sobrecarga emocional que absorbía. En ese momento de vulnerabilidad, algo inesperado ocurrió. Desde la jaula vecina, un pequeño ratón, un compañero de infortunio, usado en experimentos menores, emitió un chillido suave. No era solo un sonido, para Eco, era un eco de compasión. El ratón, con su olfato agudo y ojos brillantes en la penumbra, parecía entender. Eco levantó la cabeza débilmente, oliendo el aroma musgoso del roedor, y sintió una conexión silenciosa. Era como si el ratón le dijera, con sus vibraciones, resiste. No estás solo. Ese triunfo fugaz, esa empatía animal en medio del horror humano, le dio fuerzas para calmarse. El dolor cedió gradualmente, dejando un agotamiento profundo, pero con un hilo de esperanza, a medida que la noche caía, o lo que Eco percibía como noche en la oscuridad eterna del sótano, los ecos se aquietaron. Recordó de nuevo el bosque, el roce de la hierba alta contra su vientre, el eco juguetón de pájaros cantando al amanecer, el sabor del aire puro que llenaba sus pulmones con vida. Esas memorias eran su refugio, un bálsamo contra la rutina cruel. Pero entonces, un ruido extraño irrumpió desde arriba. No era el habitual crujir de la granja vieja, sino algo más, pasos sigilosos, voces susurradas que no pertenecían a los científicos. Eco aguzó los oídos, captando ecos de tensión y urgencia. ¿Intrusos? Su corazón se aceleró, una mezcla de miedo y anticipación temblando en su cuerpo. ¿Serían amigos que venían a liberarlo, o más tormento disfrazado de cambio? El sótano se llenó de silencio expectante, y Eco se acurrucó más, esperando lo desconocido. La oscuridad del sótano era absoluta, un velo negro que se adhería a todo como una segunda piel. Eco yacía inmóvil en su jaula, sus patas extendidas tocando las barras frías y ásperas, cuyo metal oxidado dejaba un sabor amargo en su lengua cada vez que lamía sus heridas imaginarias. El óxido olía a sangre vieja y a tiempo estancado, un aroma que se filtraba en sus fosas nasales y se mezclaba con el hedor perpetuo del moho que crecía en las esquinas húmedas. No había luz natural aquí abajo, solo el parpadeo ocasional de una bombilla colgante que zumbaba como un insecto moribundo, proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes de concreto agrietado. Cada toque de sus almohadillas contra el metal enviaba un escalofrío a través de su cuerpo, recordándole que este era su mundo, estrecho, inmutable, eterno. Los ecos emocionales de los humanos arriba llegaban amortiguados, pero intensos, como ondas en un lago turbio. Sentía su ira como punzadas calientes en el pecho, amplificadas por su sensibilidad única, esa capacidad de absorber sentimientos ajenos como si fueran suyos. Los científicos discutían con frecuencia, sus voces filtrándose a través del techo como gotas de agua en una tormenta lejana. Eco captaba fragmentos, ecos de frustración que lo envolvían en una niebla de ansiedad. Si no conseguimos resultados pronto, cerramos todo, gruñía el doctor, su voz grave resonando con un eco de desesperación fría. El asistente joven respondía con titubeo, su olor a nerviosismo llegando hasta la jaula como un viento sutil. Pero doctor, los inversores exigen avances en la empatía sensorial. Este perro es nuestra última esperanza. ¿Y si fallamos? El doctor soltaba una risa seca, cargada de cinismo. Fallar no es una opción. Aumentaremos las dosis. Necesitamos probar que puede ecoar emociones para terapias humanas. Imagina el dinero si lo logramos. Eco sentía esa ambición como un fuego lento en sus venas, distorsionando su propia calma. No entendía las palabras, pero los ecos eran claros: codicia, presión,
un abismo de indiferencia hacia su sufrimiento, la rutina se profundizaba en el aislamiento, un ciclo interminable que erosionaba su espíritu. Cada mañana, el chirrido de la puerta superior anunciaba la llegada de los humanos, pero ahora, tras el experimento fallido del día anterior, Eco se sentía más débil. Una infección se había colado por negligencia, una herida mal limpiada en su flanco, donde la inyección había dejado una marca inflamada. El dolor crecía como una marea, una fiebre que lo envolvía en ecos ardientes, que distorsionaban todo. Su cuerpo ardía desde dentro, el calor subiendo en oleadas que hacían que sus recuerdos se retorcieran como sombras en una llama. Olió el pus que supuraba de la herida, un hedor acre que se mezclaba con el sudor de su pelaje enmarañado. Temblaba incontrolablemente, sus patas resbalando en el suelo húmedo mientras intentaba acurrucarse en una esquina. La fiebre amplificaba su sensibilidad, cada sonido del sótano, el goteo distante de una tubería rota, el zumbido de la bombilla, se convertía en un eco tormentoso, un torbellino de emociones ajenas que lo abrumaba. Sintió el pánico del asistente joven como un nudo en su garganta, y la impaciencia del doctor como latigazos en su espalda. En ese estado febril, los recuerdos de su captura como cachorro irrumpieron con una claridad dolorosa. Era un flashback sensorial, vívido y cruel, que lo transportaba a un tiempo antes de la jaula. Recordaba el bosque donde había nacido, el olor a pino fresco y tierra mojada bajo la lluvia, el eco juguetón de sus hermanos ladrando en persecuciones inocentes. Sus patas pequeñas pisaban hojas crujientes, el viento carrying aromas de libertad, bayas silvestres, riachuelos burbujeantes, el calor de la camada acurrucada contra su madre. Pero entonces llegó el humano. Un hombre de manos callosas y olor a tabaco rancio, que lo había separado de su familia con promesas falsas. «Ven, perrito, te daré un hogar», había dicho con voz melosa, pero Eco sentía el eco de traición incluso entonces, una frialdad calculada detrás de las palabras. Lo había vendido al laboratorio por unas monedas, entregándolo a la granja con una sonrisa indiferente. El viaje en una caja oscura, el traqueteo del camión, el primer pinchazo de una aguja, todo regresaba ahora, distorsionado por la fiebre, como ecos ardientes que quemaban su alma. Lágrimas invisibles rodaban por su hocico, no de debilidad, sino de una empatía profunda hacia su yo pasado, un cachorro inocente traicionado por aquellos que debían protegerlo. Eco jadeaba, su respiración entrecortada resonando en la jaula como un eco de desesperación. La infección lo debilitaba, haciendo que cada movimiento fuera una agonía. Intentó lamer la herida, pero el sabor metálico del pus lo nauseaba, y el dolor lo obligaba a retroceder. En la penumbra, sus ojos ámbar se nublaban, el mundo reduciéndose a sensaciones fragmentadas, el frío del metal contra su flanco inflamado, el olor a óxido que se intensificaba con cada gota de sudor. Pensó en el ratón de la jaula vecina, ese compañero silencioso que le había ofrecido un atisbo de consuelo el día anterior. En un momento de lucidez febril, Eco extendió su sensibilidad hacia él. El ratón chilló suavemente, un sonido agudo que cortaba el silencio como una hoja afilada. Para Eco, no era solo ruido, era un diálogo interno, una interpretación instintiva de vibraciones que se traducían en consejos de supervivencia. El chillido parecía decir: respira profundo, resiste el fuego interior. El dolor pasa, como las sombras en la noche. Eco captó el eco de resiliencia del roedor, un animal aún más pequeño y vulnerable, que había sobrevivido a experimentos similares con astucia y paciencia. Ese triunfo inesperado lo ancló, en medio de la fiebre, encontró fuerzas para calmar su temblor, enfocándose en el ritmo de su propio corazón, sincronizándolo con los chillidos del ratón como un mantra sensorial. Los humanos regresaban eventualmente, pero su negligencia era palpable. El doctor pasaba de largo, murmurando sobre datos y ajustes, sin notar la infección que supuraba. Solo el asistente joven se detenía, su olor a remordimiento intensificándose como un perfume amargo. Eco lo sentía, un conflicto interno que ecoaba como olas rompiendo contra rocas. «Lo siento», susurró el joven un día, inclinándose cerca de la jaula mientras el doctor estaba distraído arriba. Sus manos temblaban al dejar caer una nota pequeña, un pedazo de papel arrugado que aterrizó junto a las patas de Eco. Olía a tinta fresca y a sudor nervioso. Eco levantó la cabeza, oliendo el mensaje, captando ecos de esperanza y riesgo. Pero entonces, un guardia, un hombre corpulento con pasos pesados y olor a cigarrillos, apareció en las escaleras. «¿Qué estás haciendo ahí abajo solo?», gritó,
su voz cargada de sospecha. El asistente se enderezó bruscamente, su corazón latiendo con pánico que Eco sentía como un trueno en su pecho. ¿Traición o salvación?, se preguntaba Eco instintivamente, mientras el guardia se acercaba, escudriñando la jaula con ojos fríos. La nota yacía expuesta, y el aire se llenaba de tensión, un silencio expectante que prometía consecuencias. ¿Descubrirían el secreto, o sería este el comienzo de algo que rompería las sombras para siempre? La tensión en el sótano era palpable, un velo invisible que se adhería al aire húmedo como una niebla cargada de secretos. Eco yacía alerta en su jaula, sus oídos aguzados captando cada eco emocional que descendía desde arriba. La nota que el asistente joven había dejado caer yacía arrugada en el suelo, su olor a tinta fresca mezclándose con el moho perpetuo y el óxido de las barras. Eco la olfateaba con curiosidad instintiva, sintiendo en ella un eco de esperanza teñida de miedo, como un rayo de sol filtrándose por una grieta en una tormenta. No podía leer las palabras garabateadas, ayuda viene, resiste, pero los ecos emocionales del asistente lo envolvían, un conflicto interno que resonaba como olas chocando contra acantilados, lleno de riesgos y lealtades divididas. Arriba, las voces de los humanos se entretejían en discusiones acaloradas, ecos de traición que se filtraban hasta el como gotas de agua goteando de las tuberías oxidadas. El doctor paseaba con pasos pesados, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. Los datos no mienten, este perro está respondiendo a los estímulos emocionales. Pero necesitamos más pruebas. El asistente, ¿dónde está ese chico? El guardia, con su olor a cigarrillos rancios y sudor, respondía con gruñidos. Lo vi merodeando por el sótano. Parecía nervioso. ¿Cree que hay problemas? Eco sentía el eco de sospecha del guardia como un picor en la piel, amplificado por su sensibilidad. Pero era el asistente joven quien llevaba el peso de la verdadera tormenta interna. Eco lo había percibido en sus visitas, un hombre de 20 y tantos años, con ojos hundidos por el insomnio y un aroma a preocupación constante. Su familia sufría. Eco captaba ecos fragmentados de conversaciones telefónicas robadas, una madre enferma, deudas acumuladas, la presión de un trabajo que lo carcomía por dentro. No puedo hacerlo solo, murmuraba el asistente en voz baja durante una de sus rondas solitarias, inclinándose cerca de la jaula como si Eco pudiera entender. El jefe me matará si me descubre. Pero, no soporto verte así. Mañana intentaré abrir la puerta trasera. Sus palabras eran un susurro tenso, cargado de diálogos internos que Eco absorbía como ecos paralelos a su propio dolor, una conexión profunda, donde el sufrimiento humano se reflejaba en el animal, creando un lazo invisible de empatía mutua. Eco extendía su sensibilidad como antenas invisibles, mapeando el sótano a través de sonidos y emociones. El lugar era un laberinto de jaulas vacías y equipo oxidado, con olores a químicos derramados y polvo acumulado que irritaban sus fosas nasales. Gotas de agua se filtraban por las grietas del techo, cayendo con un plic-ploc rítmico que evocaba recuerdos olvidados de lluvia en el bosque. Cada gota tocaba el suelo como un beso frío, y Eco cerraba los ojos, imaginando el tacto de la lluvia verdadera en su pelaje, fresca, revitalizante, carrying aromas de tierra mojada y hojas húmedas. Era un contraste cruel con su realidad, donde el agua solo llegaba en cuencos sucios, tibia y contaminada. Pero en esos momentos, la empatía hacia el asistente lo anclaba. Sentía el dolor del joven como propio, la culpa por participar en experimentos crueles, el miedo a perder todo por un acto de rebeldía. Era una conexión paralela, donde Eco, en su aislamiento, se convertía en un espejo de las luchas humanas, evocando una empatía profunda que hacía que su pecho se apretara con lágrimas invisibles. Sin embargo, el obstáculo llegó sin piedad. Aquel día, el doctor decidió un nuevo experimento, sonidos agudos diseñados para amplificar la empatía sensorial. Vamos a probar con frecuencias altas, anunció con voz clínica, ajustando un aparato que zumbaba como un enjambre de abejas enfurecidas. El asistente protestó débilmente, doctor, después de la infección, ¿no es riesgoso? Podría dañarlo permanentemente. El doctor lo ignoró, su eco de ambición fría dominando el espacio. Los riesgos son necesarios para el avance. Activaron el dispositivo, y un pitido agudo perforó el aire, escalando en intensidad hasta convertirse en un chillido ensordecedor. Para Eco, no era solo ruido, era un torrente de alucinaciones auditivas que lo abrumaban. Los sonidos se distorsionaban en su mente,
transformándose en voces de perros perdidos, aullidos fantasmales de compañeros que habían pasado por jaulas similares, ecos de agonía y despedidas. «Hermano, ¿dónde estás?», parecía decir una voz espectral, oliendo a pelaje mojado y miedo antiguo. Otro eco gemía: «Libertad, duele tanto». Eco se convulsionaba en la jaula, sus patas arañando el suelo mientras las alucinaciones lo sumergían en un mar de dolor colectivo. Era como si absorbiera el sufrimiento de todos los animales que habían sido víctimas en ese lugar, un obstáculo intenso que amenazaba con romper su espíritu. Jadeaba, el corazón latiendo desbocado, el mundo reduciéndose a un caos de ecos torturados que lo hacían aullar en agonía. El experimento duró lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. Cuando cesó, Eco yacía exhausto, temblando con el eco residual de las voces fantasmales resonando en su cabeza. El doctor anotaba con satisfacción: respuesta vocal intensa. Nota: alucinaciones posibles en sujetos sensibles. El asistente, pálido, se acercó a la jaula con disimulo, susurrando: «Aguanta, amigo. Pronto saldrás». Pero en ese momento de debilidad, Eco descubrió algo inesperado. Mientras lamía sus patas para calmarse, su hocico rozó una grieta en el fondo de la jaula, una fisura pequeña, oculta por la paja vieja, causada por el tiempo y la humedad. Olió a través de ella, un hilo de aire fresco, carrying aromas del exterior que no había sentido en 15 años. Era un triunfo inesperado, el olor a tierra húmeda, a hierba lejana, a viento libre de químicos. Extendió su sensibilidad, captando ecos débiles de vida más allá, pájaros distantes, el rumor de un río. Por primera vez, una chispa de esperanza real lo invadió, como un eco cálido que contrarrestaba el frío del metal. Tocó la grieta con la pata, sintiendo el tacto áspero de la tierra debajo, evocando sensaciones olvidadas de cavar en el bosque como cachorro. Las gotas de agua seguían filtrándose, ahora con un significado nuevo, cada una era un recordatorio de la lluvia que podría volver a sentir. Eco imaginaba el tacto de esas gotas en su pelaje, frías y purificadoras, lavando años de suciedad y dolor. Pero la empatía hacia el asistente profundizaba la escena emocional, sentía el sufrimiento del joven como un peso compartido, su familia enferma ecoando en paralelismos con su propia soledad. Era una conexión que lo hacía sentir menos solo, un lazo forjado en el silencio del sótano. Diálogos tensos continuaban arriba, el asistente planeando la fuga en susurros con un contacto externo, riesgos evidentes en cada palabra. «No puedo solo», repetía, su voz temblando. «Si el jefe se entera, estoy muerto». Eco absorbía esa tensión, su propio miedo amplificado. Entonces, en la quietud de la noche, sirenas distantes resonaron. Al principio, eran ecos débiles, como un aullido lejano, pero crecían en intensidad, cortando el aire con un lamento mecánico. Eco aguzó los oídos, captando ecos de pánico humano arriba, pasos apresurados, voces alarmadas. «Policía». «¿Cómo nos encontraron?», gritaba el doctor, su eco de terror puro invadiendo el sótano. El asistente respondía con urgencia: «¿Y ahora qué?». Eco temblaba en su jaula, el corazón latiendo con anticipación. Una redada policial que lo liberaría, o un falso alarma que lo condenaría a más tormento, sellando su destino en la oscuridad. El caos de las sirenas se desvanecía gradualmente en la distancia, dejando un silencio opresivo que se instalaba en el sótano como una niebla densa. Eco temblaba en su jaula, sus oídos aún zumbando con los ecos residuales del pánico humano, voces alarmadas, pasos apresurados que subían y bajaban las escaleras crujientes, puertas que se cerraban con estrépito. Había sido un falso alarma, quizás una patrulla pasando cerca de la granja abandonada, pero el incidente había agitado el nido de avispas arriba. Los científicos estaban nerviosos, sus emociones filtrándose hasta él como un torrente turbio, miedo mezclado con ira, un eco de paranoia que hacía que su pelaje se erizara. Sin embargo, en medio de esa turbulencia, Eco sentía una transición sutil hacia el cambio. La grieta en el fondo de la jaula, esa fisura pequeña que había descubierto el día anterior, se convertía en su ancla. Extendía su hipersensibilidad como raíces invisibles, mapeando el sótano a través de sonidos y vibraciones que nadie más percibía. El lugar era un laberinto sensorial, jaulas vacías alineadas en filas irregulares, con olores a pelaje viejo y excrementos secos que contaban historias de prisioneros pasados.
Eco dialogaba sensorialmente con los ecos de otros animales que aún permanecían enjaulados en rincones lejanos, un conejo tembloroso cuya respiración rápida llegaba como ecos de terror puro, un gato callejero capturado recientemente cuyo maullido bajo resonaba con resignación. No eran palabras, sino interpretaciones instintivas. El conejo parecía decir, con sus vibraciones, el frío penetra los huesos, pero el corazón late, mientras el gato emitía un ronroneo débil que Eco absorbía como un consejo de paciencia. Usando su sensibilidad única, Eco trazaba un mapa mental del sótano. El eco del goteo de agua indicaba una tubería rota al este, el zumbido de cables expuestos señalaba una pared débil al norte. Cada sonido era una pieza de un rompecabezas, un paso hacia la comprensión de su prisión, y por primera vez en años, sentía un atisbo de control. El aire que se filtraba por la grieta carrying aromas débiles del exterior, tierra húmeda, hojas podridas, lo invigoraba, recordándole que el mundo más allá existía, vibrante y lleno de posibilidades. Arriba, los diálogos humanos se intensificaban, ecos de conflicto que descendían como humo acre. El doctor caminaba de un lado a otro, su voz grave cortando el aire. Esto fue demasiado cerca. Si la policía husmea por aquí, todo se acaba. ¿Y el espécimen? Es prescindible ahora, con los datos que tenemos. El asistente joven respondía con voz temblorosa, su olor a sudor nervioso llegando hasta la jaula. Doctor, no podemos abandonarlo así. Ha resistido tanto, quizás deberíamos moverlo o liberarlo antes de que nos atrapen. El doctor soltaba una risa fría, cargada de desdén. ¿Liberarlo? Eres un sentimental. Si cae la granja, lo dejaremos atrás. Prioridad, salvar los archivos. Eco absorbía esos ecos como puñaladas, la frialdad del doctor era un hielo que se extendía por sus venas, contrastando con el remordimiento del asistente, un calor vacilante que le ofrecía un hilo de esperanza. El guardia intervenía con gruñidos, yo digo que lo sacrifiquemos y quememos todo. Menos cabos sueltos. Sus palabras eran ecos de brutalidad, haciendo que Eco se acurrucara más, sintiendo el peso de su prescindibilidad como un yugo invisible, pero el obstáculo llegó de repente, transformando la tensión en catástrofe. Un temblor sacudió la granja vieja, quizás causado por las lluvias recientes que habían debilitado los cimientos, o por el tráfico lejano que vibraba a través del suelo arcilloso. El techo del sótano crujió como huesos rompiéndose, y un derrumbe parcial se desató. Trozos de concreto y madera podrida cayeron en cascada, un rugido ensordecedor que llenaba el aire con olores a polvo asfixiante y tierra removida. Eco sintió el impacto como un eco masivo de destrucción, el polvo invadiendo sus fosas nasales, quemando como fuego seco, mientras escombros pesados aplastaban la parte superior de su jaula. Las barras se doblaron con un gemido metálico, atrapándolo bajo un montón de debris que lo inmovilizaba. El aire se volvió espeso, cada respiración un esfuerzo agónico contra el polvo que se adhería a su lengua y ojos. El dolor era intenso, una pata torcida bajo el peso, el pecho oprimido por una viga caída, pero peor eran los ecos emocionales amplificados por el caos, el pánico del conejo en su jaula vecina, un chillido agudo que se cortaba abruptamente, el maullido aterrorizado del gato, ecoando como un lamento final. Eco jadeaba, el mundo reduciéndose a sensaciones asfixiantes, el tacto áspero de los escombros contra su pelaje, el sabor metálico de la sangre en su boca por un corte en el hocico. En esa oscuridad renovada, las escenas emocionales lo asaltaban como olas. Lágrimas internas brotaban en su mente, no visibles pero profundas, al recordar caricias de un dueño ficticio en sueños recurrentes. En sus visiones febriles, imaginaba un humano bondadoso, una figura borrosa con manos suaves que olían a jabón y calidez, acariciando su pelaje con ternura. Buen chico, Eco, susurraba la voz soñada, un eco de amor que nunca había conocido en realidad. Esas caricias eran un bálsamo sensorial, el roce gentil en su espalda, el calor de un abrazo que disipaba el frío de la jaula. Pero ahora, atrapado bajo los escombros, esos sueños se tornaban agridulces, evocando una empatía profunda hacia su propia soledad. ¿Por qué él? ¿Por qué 15 años de aislamiento, cuando otros animales corrían libres? Las lágrimas internas se mezclaban con el polvo, haciendo que su pecho se convulsionara en sollozos silenciosos, un lamento instintivo por la vida robada. Sin embargo, en el corazón del desastre, surgió un triunfo inesperado. Eco recurrió a un instinto innovador, usando sus ecos emocionales para calmarse. En lugar de sucumbir al pánico,
extendió su sensibilidad hacia los ecos positivos que aún persistían, el hilo de aire fresco de la grieta, ahora parcialmente obstruida pero persistente, queriendo un eco de resiliencia de la tierra misma. Recordó los diálogos con el ratón y el conejo, interpretando sus silencios ahora como lecciones de supervivencia. Calma el fuego interior, parecía decir el eco residual del ratón, un chillido fantasmagórico en su mente. Eco se enfocó en su respiración, sincronizándola con el ritmo distante del goteo de agua que aún se filtraba por alguna grieta lejana. Usando los ecos emocionales de su propia determinación, un calor interno que contrarrestaba el frío del derrumbe, logró desplazar ligeramente su cuerpo, liberando su pata torcida con un esfuerzo agónico. El dolor era intenso, pero el instinto lo guiaba, olió una brecha en los escombros, un espacio estrecho donde el polvo era menos denso, y cavó con las patas delanteras, sintiendo el tacto arenoso de la tierra bajo el concreto. Sobrevivió no por fuerza bruta, sino por esa empatía sensorial que lo conectaba con el mundo, transformando el caos en un mapa de escape. Arriba, los investigadores debatían en pánico, sus voces amortiguadas por los escombros pero audibles como ecos distorsionados. Dejémoslo. El sótano está perdido, insistía el doctor, su eco de egoísmo puro. Pero los datos, y el perro podría ser evidencia, replicaba el asistente, su voz temblando con conflicto. Es prescindible, como dije. Salgamos antes de que vuelva la policía. Eco absorbía esa indiferencia como un veneno, pero su triunfo lo fortalecía, manteniéndolo vivo en la oscuridad. El polvo se asentaba lentamente, y en ese momento de quietud relativa, luces brillantes irrumpieron desde arriba. Unas de linternas cortó la penumbra, acompañado de voces nuevas: revisen el sótano. Hay animales aquí. Una voz femenina, fuerte y determinada, gritó: aquí hay uno vivo. Un perro bajo los escombros. Eco sintió un eco de compasión genuina en esa voz, un calor que lo envolvía como un abrazo prometido. Pero entonces, un crujido ominoso resonó, un derrumbe secundario amenazando colapso total, con más escombros temblando sobre él. ¿Sería este el rescate anhelado, o una sepultura definitiva en las profundidades de la granja? El segundo derrumbe no llegó. En su lugar, llegó el ruido más hermoso que Eco había oído en 15 años, el chirrido de palas apartando escombros, voces humanas que no olían a desinfectante ni a miedo, y, sobre todo, una voz de mujer que cortaba el aire como un rayo de sol. Cuidado con la viga. Ahí, despacio, lo tenemos. Un haz de luz potente se abrió paso entre el polvo y golpeó los ojos de Eco. Parpadeó, cegado, y por primera vez sintió el calor real del día filtrándose hasta el sótano. El olor cambió de golpe, ya no era moho y químicos, sino humo lejano de leña, tierra removida, sudor humano mezclado con perfume de lavanda y algo más: esperanza. Unas manos enguantadas apartaron el último trozo de hormigón que le aplastaba el lomo. Eco intentó levantarse, pero sus patas temblaron y cayó de nuevo. El miedo antiguo lo invadió como un latigazo: humanos igual a dolor. Sin pensar, giró la cabeza y cerró los dientes en el antebrazo más cercano. Sintió el sabor salado de la piel, oyó un grito ahogado. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no me has hecho daño. La voz era suave, firme, sin rastro de ira. Eco soltó inmediatamente, avergonzado. El olor que le llegaba de esa mujer era diferente: calor de piel limpia, café recién tomado, y un eco emocional tan limpio y cálido que casi le dolía. Compasión pura. Ana, así se llamaba, lo supo después, se arrodilló entre los escombros sin importarle ensuciarse los vaqueros. Llevaba el pelo recogido en una trenza deshecha, polvo en las mejillas y una chaqueta reflectante de voluntaria. Sus ojos, verdes y cansados, se clavaron en los de Eco con una intensidad que él nunca había conocido. Mírate, 15 años aquí abajo, ¿verdad? Ya está, pequeño. Se acabó. Le pasó los dedos por detrás de las orejas con una lentitud deliberada, como quien toca un cristal que puede romperse. Eco se quedó helado. El contacto era eléctrico, la piel humana tibia, el roce de las yemas, el olor a lavanda mezclado con su propio hedor a encierro. 15 años sin una caricia. 15 años sin que nadie pronunciara una palabra amable dirigida a él. Algo se quebró dentro de su pecho. Un sollozo seco, sin lágrimas aún,
sus ojos estaban demasiado secos para llorar, subió por su garganta y salió como un gemido largo y roto. Ana lo abrazó con cuidado, sin apretar, dejando que él decidiera si quería apartarse. Eco no se apartó. Hundió el hocico en el hueco del cuello de ella y aspiró con desesperación, olor a vida, a libertad, a alguien que olía a hogar aunque él nunca hubiera tenido uno. Los demás rescatistas trabajaban a su alrededor, jaulas abiertas, animales sacados en mantas y transportines. El conejo cojeaba hacia la luz, el gato maullaba con furia. Pero Eco solo percibía a Ana. Su corazón latía tan fuerte que retumbaba en los oídos de ambos. «Vamos a sacarte de aquí», susurró ella contra su oreja. «Te prometo que nunca más una jaula». Lo envolvieron en una manta térmica que olía a detergente suave y lo alzaron con cuidado. Cuando cruzaron el umbral del sótano y la luz del día lo golpeó de lleno, Eco cerró los ojos con fuerza. El sol quemaba, el aire era demasiado grande, demasiado limpio. Sintió vértigo. Sus patas colgaban inertes mientras lo llevaban hacia una furgoneta. El césped bajo las ruedas olía a verde recién cortado, el viento traía aromas de pino y río lejano. Cada bocanada era una explosión que le llenaba los pulmones hasta doler. En la clínica veterinaria de emergencia montada en la granja, lo bañaron con agua tibia. El chorro sobre su pelaje sucio le arrancó gemidos de placer y miedo a la vez. El agua se volvió gris, luego marrón, luego negra mientras años de mugre se iban por el desagüe. Ana no se separó de él ni un segundo. Le hablaba sin parar, con esa voz que era música para sus oídos destrozados. «Mira qué guapo estás saliendo. Eres un guerrero, ¿lo sabes? Vas a tener una cama blandita y toda la comida que quieras». Cuando le pusieron la primera inyección, esta vez de sedante suave y antibióticos, Eco ni siquiera se inmutó. Confiaba. Por primera vez en su vida, confiaba. Horas después, ya en el asiento trasero del coche de Ana, envuelto en una manta que olía a ella, el mundo exterior desfilaba por la ventanilla. Casas, árboles, otros perros paseando con sus humanos, niños corriendo. Todo era demasiado. Eco jadeaba, abrumado por los sonidos, bocinas, música lejana, risas. Cada ruido era un eco emocional nuevo, alegría, estrés, amor cotidiano. Su cerebro, acostumbrado al silencio del sótano, se saturaba. De pronto, un camión pasó rugiendo y Eco se encogió, gruñendo, convencido de que venía a llevárselo de vuelta. Ana detuvo el coche en el arcén, se giró y lo abrazó otra vez. «Respira conmigo. Inhala, exhala. Ya está. Nadie te va a hacer daño nunca más». Y Eco respiró. El pecho de Ana subía y bajaba contra su hocico, y él sincronizó su propio aliento con el de ella. Poco a poco, el pánico se disolvió. Llegaron a la casa de Ana al atardecer. Era una casita pequeña con jardín, rodeada de árboles que olían a resina y a vida. Cuando abrió la puerta, un coro de ladridos y maullidos los recibió, 3 perros rescatados y 2 gatos que correteaban libres. Eco se quedó paralizado en el umbral. El suelo era de madera cálida bajo sus patas, el aire olía a comida casera y a seguridad. Ana lo guió despacio hasta un rincón del salón donde había preparado una cama mullida con mantas suaves. «Tu sitio. Para siempre». Eco dio un paso, luego otro. El primer contacto con la tela suave fue casi doloroso de tan placentero. Se dejó caer, agotado, y por primera vez en 15 años durmió sin barrotes a su alrededor. Pero la noche trajo sombras. En sueños, volvió al sótano. Oyó los pasos del doctor, el zumbido de las máquinas, el chillido del ratón que ya no estaba. Se despertó sobresaltado, jadeando. Ana, que dormía en el sofá a su lado, se incorporó al instante. ¿Pesadilla? Encendió la luz tenue y se sentó en el suelo. «Ven aquí». Eco se arrastró hasta ella y apoyó la cabeza en su regazo. Las manos de Ana recorrieron su espalda con movimientos lentos, calmantes. El calor humano, el latido de su corazón, el olor a seguridad, todo era nuevo y abrumador. De pronto, en la quietud de la madrugada, Eco captó un eco lejano que no pertenecía a la casa. Un olor sutil, apenas un hilo, se colaba por debajo de la puerta,
tabaco rancio, sudor nervioso, y algo peor, la misma ambición fría que había sentido durante años en el laboratorio. Alguien los observaba desde la calle. Ana no lo notó, pero Eco sí. Sus orejas se alzaron, un gruñido bajo vibró en su garganta. Los científicos habían escapado de la redada. Y ahora, en la oscuridad, uno de ellos seguía sus pasos. Eco se puso en pie, temblando entre el miedo y una furia nueva. Miró a Ana, que dormía de nuevo, y luego a la ventana. No permitiría que volvieran a encerrarlo. Ni a él, ni a ella. La adaptación al nuevo mundo era un torbellino de sensaciones que abrumaban a Eco como una tormenta impredecible. La casa de Ana, un refugio modesto en las afueras de la ciudad, se convertía en un laberinto de olores y sonidos que él exploraba con cautela, paso a paso. El aroma a comida casera flotaba en el aire, guisos de carne con cebolla caramelizada, pan recién horneado que crujía al partirse, y el dulzor sutil de frutas maduras en el frutero de la cocina. Eco olfateaba el suelo de madera pulida, donde se mezclaban rastros de otros animales, los 3 perros y 2 gatos que Ana había rescatado antes, cada uno con su esencia única, el olor terroso de un labrador juguetón, el almizcle felino de un siamés curioso. Fuera, los sonidos de la ciudad irrumpían como ecos distantes pero intensos, el rugido de autos pasando por la calle, el ladrido de vecinos lejanos, el zumbido de aviones surcando el cielo. Para Eco, acostumbrado al silencio opresivo del sótano, cada ruido era una invasión, un recordatorio de que el mundo era vasto y aterrador. Caminaba con las orejas erguidas, el pelaje erizado, absorbiendo no solo los sonidos, sino los ecos emocionales que traían, la prisa de los humanos en sus rutinas, la alegría de niños jugando en el parque cercano, la soledad de un viandante bajo la lluvia, pero las alucinaciones lo atormentaban como sombras persistentes, residuos de 15 años de experimentos que se manifestaban en momentos inesperados. Eco se acurrucaba en su cama mullida, una pila de mantas suaves que olían a lavanda y a Ana, y de pronto, un claxon lejano se distorsionaba en su mente en el pitido agudo de las máquinas del laboratorio. Cerraba los ojos y veía flashes, jaulas dobladas, inyecciones ardientes, los ecos de aullidos de compañeros perdidos. Su cuerpo reaccionaba con ataques de pánico intensos, el corazón latiendo como un tambor desbocado, las patas temblando incontrolablemente, un gruñido bajo escapando de su garganta mientras se arrastraba bajo la mesa de la cocina. Ana lo encontraba así, jadeante y con los ojos vidriosos, y se arrodillaba a su lado con una calma que era su ancla. «Sé que me entiendes, pequeño», le decía con voz fluida y suave, como si conversara con un igual. «Esos ruidos no son enemigos. Son solo la vida pasando. Respira conmigo, Eco. Inhala, exhala». Sus manos lo tocaban con gentileza, recorriendo su lomo en círculos lentos, y Eco absorbía el eco de su serenidad como un bálsamo, un calor que disipaba el frío del pánico. Poco a poco, se calmaba, pero cada ataque lo dejaba exhausto, con un peso emocional que lo hacía cuestionar si alguna vez se adaptaría por completo. Los días se sucedían en un ritmo nuevo, marcado por rutinas que Ana creaba con paciencia infinita. Por las mañanas, lo llevaba a paseos cortos por el jardín trasero, donde el césped húmedo por el rocío le cosquilleaba las almohadillas de las patas. Eco olfateaba las flores, rosas con pétalos aterciopelados que olían a dulzor empolvado, hierba fresca cortada que evocaba memorias vagas de su cachorrood en el bosque. Pero incluso allí, un pájaro piando fuerte podía desencadenar un eco distorsionado, el chillido de un ratón en el sótano, un recordatorio de pérdidas. Ana hablaba con él durante esos paseos, sus diálogos fluidos y auténticos como si Eco respondiera con palabras. «Mira ese árbol, pequeño. ¿Sientes el viento en las hojas? Es como una canción. Tú también tienes una canción dentro, ¿sabes? Solo hay que dejarla salir». Eco la miraba con sus ojos ámbar, absorbiendo el eco de su optimismo, un flujo cálido que lo impulsaba a dar un paso más, a explorar un rincón nuevo del jardín sin retroceder. Una tarde, en el primer juego real, Eco sintió un triunfo fugaz que lo sacudió hasta el alma. Ana sacó una pelota roja, suave al tacto y con un olor a goma nueva, y la lanzó suavemente por el césped. «Ve por ella, Eco. Corre libre». Al principio, él se quedó inmóvil, el instinto de libertad chocando con el miedo acumulado. Pero el rebote de la pelota despertó algo primal, el eco de juegos imaginados en sueños, donde corría sin barrotes. Sus patas se movieron solas,
acelerando en una carrera torpe pero eufórica. El viento le azotaba el pelaje, el césped se deslizaba bajo él como una caricia verde, y por un momento, fue puro gozo. Rodó con la pelota entre las mandíbulas, mordisqueándola con delicadeza, sintiendo el sabor salado de la tierra en su lengua. Ana reía, aplaudiendo, eso es, pequeño. Eres un campeón. Pero en medio de la alegría, una escena emocional lo golpeó como una ola. Mientras corría, un eco interno lo invadió, recuerdos de compañeros perdidos en el laboratorio, el ratón con su chillido compasivo, el conejo tembloroso, perros cuyos aullidos habían cesado para siempre. Lágrimas internas brotaron, no visibles pero profundas, un llanto silencioso por aquellos que no habían escapado. Se detuvo de golpe, jadeante, y se acurrucó contra las piernas de Ana, quien lo abrazó sin preguntas. Lo sé, pequeño. Lloras por ellos. Pero estás aquí ahora, y eso es un triunfo. El obstáculo de los ataques de pánico persistía, intensificándose con ruidos cotidianos que Eco interpretaba como ecos de experimentos pasados. Un trueno lejano durante una tormenta se convertía en el crujido del derrumbe en el sótano, el timbre del teléfono era el zumbido de las máquinas inyectando veneno. En uno de esos episodios, Eco se refugió en el porche trasero, temblando bajo la lluvia que caía en gotas pesadas, oliendo a tierra mojada y a ozono fresco. El agua le empapaba el pelaje, un tacto frío que lo anclaba a la realidad, pero su mente giraba en espirales de terror. Ana lo encontró allí, empapada también, y lo guió adentro con palabras suaves: ven, pequeño. No estás solo en esto. Pero en esa vulnerabilidad, surgió un triunfo inesperado. Un gato callejero, un felino gris con ojos amarillos y pelaje raído por la vida en la calle, se coló por la cerca del jardín. Eco lo olió primero, un aroma salvaje a basura urbana y libertad dura, mezclado con curiosidad. El gato se acercó con pasos sigilosos, maullando bajo, y Eco extendió su sensibilidad sensorial hacia él. No era un diálogo con palabras, sino una conexión instintiva. El gato emitía vibraciones de resiliencia, ecos de supervivencia en callejones oscuros, que Eco absorbía como lecciones. El maullido parecía decir: el miedo es una sombra, pero el instinto la disipa. Sana tocando lo vivo. Eco se acercó, hocico con hocico, y por un momento, dialogaron sensorialmente, roces de pelaje, olores compartidos, un ronroneo que calmaba sus temblores. El gato se acurrucó a su lado, y juntos enfrentaron la tormenta, sanando heridas invisibles a través de esa empatía animal pura. Ana observaba con una sonrisa, hablando con Eco como siempre: mira, pequeño, has hecho un amigo. Él entiende, ¿verdad? Como tú me entiendes a mí. Esa conexión con el gato lo fortalecía, un puente hacia la sanación que lo hacía sentir menos roto. Los paseos se alargaban, los juegos se volvían más frecuentes, y Eco comenzaba a correr libre por el jardín sin mirar atrás, aunque las lágrimas internas por los perdidos aún lo visitaban en momentos de quietud. El olor a hierba mojada durante esas carreras era un bálsamo, fresco, vivo, carrying ecos positivos que contrarrestaban los oscuros, pero las sombras persistían más allá de su mente. Una mañana, mientras Ana preparaba el desayuno, el siseo de huevos friéndose, el aroma a café fuerte llenando la cocina, un sobre anónimo cayó por la ranura de la puerta. Eco lo olió primero, papel barato con un rastro sutil de tabaco rancio y sudor nervioso, el mismo que había captado noches atrás. Ana lo abrió con manos temblorosas, su voz convirtiéndose en un susurro alarmado: esto no puede ser. Sabemos dónde estás. Devuelve el espécimen o pagas las consecuencias. Eco sintió el eco de su miedo como un nudo en el pecho, amplificado por su sensibilidad. ¿Los científicos la habían rastreado? ¿Vendrían por él, rompiendo esta frágil paz? Eco se puso en guardia, un gruñido bajo vibrando en su garganta, mientras la carta yacía en el suelo como una amenaza silenciosa. La carta anónima quedó sobre la mesa de la cocina como una mancha negra que no se podía borrar. Ana la leyó 3 veces, la voz cada vez más baja, hasta que el papel tembló entre sus dedos. Eco sintió su miedo como un golpe seco en el pecho, el mismo olor acre que había tenido el laboratorio, mezclado ahora con la rabia contenida de ella. Ya están aquí, susurró Ana. Han encontrado la casa. Eco se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla. No sabía leer, pero el eco emocional que salía de ella era tan claro como un grito:
peligro inminente. Ella le acarició entre las orejas con movimientos mecánicos, como si intentara calmarse a sí misma. Tranquilo, pequeño. No voy a dejar que te lleven otra vez. Nunca. A partir de ese día, la casa cambió. Las ventanas permanecían cerradas aunque hiciera calor, las persianas bajadas, y Ana instaló candados nuevos que olían a metal frío. Cada ruido de la calle hacía que Eco se tensara, un coche que pasaba despacio, un perro que ladraba demasiado cerca, el crujir de una rama en el jardín. Las alucinaciones seguían, pero ahora se mezclaban con amenazas reales. Un faro lejano se convertía en los ojos del doctor, el timbre de un repartidor, en la alarma del laboratorio. Ana no se quedó de brazos cruzados. Era activista desde hacía años y sabía cómo moverse. Llamó a compañeros, organizó turnos de vigilancia, contactó con periodistas. Eco la acompañaba a todas partes, al refugio donde ayudaba a otros rescatados, a reuniones clandestinas en cafeterías con olor a café quemado y miedo contenido. Allí, su sensibilidad se volvió un arma inesperada. Una tarde, en una nave abandonada a las afueras, Ana y otros voluntarios planeaban cómo denunciar públicamente el laboratorio clandestino. Eco estaba echado junto a la puerta, aparentemente dormido. De pronto, sus orejas se alzaron. Un olor nuevo se colaba por debajo de la puerta metálica, sudor nervioso, tabaco barato y, debajo de todo, el aroma inconfundible del asistente joven del laboratorio, el mismo que una vez le había dejado una nota de disculpa. Eco se levantó sin hacer ruido y gruñó muy bajo. Ana lo entendió al instante. ¿Alguien nos sigue? Antes de que nadie pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y entró un hombre corpulento, exguardia del laboratorio, con una cicatriz en la mejilla y una navaja en la mano. El perro viene conmigo. Ahora. El enfrentamiento fue brutal y rápido. El hombre avanzó hacia Ana, pero Eco se interpuso. 15 años de rabia contenida estallaron en un segundo. Revivió cada inyección, cada derrumbe, cada aullido perdido. Saltó con un gruñido que no parecía salir de un animal tan viejo y débil, y sus dientes se cerraron en el antebrazo del intruso. El sabor metálico de la sangre llenó su boca, el hombre gritó y soltó la navaja. Ana aprovechó para golpearle con una barra de hierro que tenían preparada. Los demás voluntarios lo redujeron. Pero mientras lo ataban, Eco se quedó temblando en el suelo, atrapado entre el presente y el pasado. El olor a sangre le trajo recuerdos tan vívidos que se vio de nuevo bajo los escombros, oyendo los últimos chillidos del ratón. Un ataque de pánico lo dobló, jadeaba, arañaba el suelo, los ojos en blanco. Ana se arrodilló a su lado sin importarle la sangre ni los gritos. Eco, mírame. Mírame a los ojos. Estás aquí. Conmigo. Respira. Y él respiró. El olor de Ana, lavanda, café, sudor limpio, lo ancló de nuevo a la realidad. El pánico cedió lentamente, dejando un vacío enorme y una culpa que le quemaba por dentro. Había mordido, había hecho daño. Aunque fuera en defensa, había vuelto a ser el animal peligroso que los científicos siempre habían querido crear. Esa misma noche, en el jardín, bajo una luna llena que bañaba todo de plata, ocurrió el triunfo más inesperado de todos. Ana había recibido una llamada urgente, un vecino había encontrado un cachorro abandonado en una caja, medio muerto de frío y hambre. Lo trajeron envuelto en una manta, un mestizo pequeño de orejas caídas y ojos asustados que olía a orina y cartón mojado. Apenas podía sostener la cabeza. Ana lo puso en el suelo, frente a Eco. No sé si podrás con esto, pequeño. Pero él te necesita. El cachorro temblaba, lloriqueando débilmente. Eco se acercó despacio, hocico con hocico. El olor del miedo del pequeño era tan puro, tan parecido al suyo propio de cachorro traicionado, que algo se rompió dentro de él. Bajó la cabeza y lamió la carita sucia del cachorro, 1, 2, 3 veces. El pequeño dejó de llorar. Eco se tumbó a su lado y lo rodeó con su cuerpo grande y todavía débil, formando un nido caliente. El cachorro se acurrucó contra su pecho, buscando calor, y por primera vez en su vida Eco sintió un latido distinto al suyo bajo su propio corazón. Ana se sentó en el césped, con lágrimas en los ojos. Mírate, salvaste a uno.
como yo te salvé a ti. Eco cerró los ojos. El olor a hierba mojada de la noche lo envolvía, mezclado con el aroma lácteo y asustado del cachorro. Por primera vez, el mundo no era solo dolor y barrotes. Había alguien más pequeño que el que lo necesitaba. Y eso le dio una fuerza que ninguna amenaza podía arrebatarle. Durante los días siguientes, Eco cuidó al cachorro como si su vida dependiera de ello. Le enseñó a comer de su propio cuenco, lo protegía de los ruidos fuertes, dormía pegado a él para que no tuviera frío. El pequeño lo seguía a todas partes con pasitos torpes, y cada vez que Eco lo lamía, el cachorro movía la colita con una felicidad tan pura que borraba años de oscuridad. Ana los observaba desde la ventana, hablando en voz baja como siempre hacía con Eco. Antes pensabas que no servías para nada, ¿verdad? Pero mira, eres su mundo ahora. Y el mío también. Una tarde, mientras paseaban los tres por el sendero detrás de la casa, el cachorro ya correteaba, mordisqueando hojas. Eco sintió de nuevo el olor. El mismo. Tabaco rancio, sudor nervioso, pasos sigilosos entre los árboles. Esta vez no era uno. Eran tres siluetas oscuras que se acercaban por el bosque. Eco se detuvo. El cachorro, ajeno a todo, siguió jugando. Ana se tensó al ver la expresión de Eco. «Vienen a por nosotros», susurró ella. Eco miró al cachorro, luego a Ana, y por primera vez en su vida tomó una decisión consciente. No huiría. Se colocó delante de los dos, el pelo del lomo erizado, los colmillos a la vista. Un gruñido profundo y antiguo salió de su garganta, tan potente que hizo temblar el aire. Que vinieran. Esta vez estaba listo para pelear por su familia. Y en la oscuridad del bosque, tres figuras se detuvieron en seco al oír aquel sonido que helaba la sangre. El bosque se tragó la luz del atardecer en cuestión de segundos. Los tres hombres avanzaban entre los pinos como sombras alargadas, el doctor, con su bata aún manchada de polvo del laboratorio, el guardia de la cicatriz, y un tercero, un tipo joven que Eco reconoció al instante por el olor, el asistente que una vez le había susurrado, «Lo siento». Ahora sus pasos olían a miedo y a órdenes que no quería cumplir. Ana apretó al cachorro contra su pecho. «Eco, entra en casa». Él no se movió. El gruñido seguía vibrando en su garganta, tan bajo que hacía temblar la tierra bajo sus patas. Por primera vez en 15 años, no tenía miedo. Tenía algo que proteger. El doctor fue el primero en hablar, con esa voz fría que Eco había odiado durante media vida. «Tranquilo, espécimen. Sabemos que estás débil. Ven sin resistencia y nadie sale herido». Sacó una pistola tranquilizante del bolsillo de la bata. El olor a dardos químicos golpeó el hocico de Eco como un recuerdo ardiente. Ana dio un paso atrás. «No se acerquen. La policía ya sabe todo». El guardia soltó una carcajada seca. «Nadie va a llegar a tiempo, preciosa», Eco avanzó. Cada paso era una decisión, ya no era el perro que se encogía en la esquina de la jaula. Era el que había sobrevivido a derrumbes, a inyecciones, a 15 años de oscuridad. Y ahora tenía una familia. El doctor levantó el arma. Última oportunidad. Entonces Eco hizo algo que nadie esperaba. En vez de atacar directamente, giró la cabeza hacia el bosque y soltó un aullido largo, profundo, desgarrador. No era un aullido cualquiera, era el eco de todos los perros que habían muerto en aquel sótano, de todos los aullidos que había escuchado en sus alucinaciones. El sonido rebotó entre los árboles, se amplificó, se volvió algo vivo y terrorífico que heló la sangre de los tres hombres, y el bosque respondió. Primero fue el gato callejero gris, el amigo silencioso que había sanado con él. Saltó desde una rama baja, arañando la cara del guardia con un maullido furioso. Luego llegaron los otros perros rescatados de Ana, el labrador negro, la pastora coja, el pequeño terrier que parecía un ovillo de rabia. Todos habían oído el aullido. Todos entendieron. En segundos, el claro se convirtió en caos. Los perros rodearon a los intrusos ladrando y mordiendo tobillos, el gato saltaba de hombro en hombro. Ana aprovechó para correr hacia la casa, el cachorro en brazos, y activar la alarma silenciosa que había instalado días atrás. Eco no se distrajo. Sus ojos estaban fijos en el doctor. El hombre disparó el tranquilizante, pero Eco ya se había movido.
el dardo se clavó en el tronco de un pino. Entonces cargó. No con furia ciega, sino con una precisión que nacía de años observando a sus verdugos. Saltó alto y cerró las mandíbulas en la muñeca del doctor. El arma cayó. El grito del hombre fue puro terror. «Suéltame. Eres propiedad nuestra». Eco apretó más. Sintió el hueso crujir. El sabor de la sangre era amargo, pero también liberador. El guardia intentó ayudarlo, pero el labrador lo tenía sujeto por la pierna. El asistente joven, pálido como un cadáver, retrocedió. «Yo no quería volver. Me obligaron». Eco lo miró un segundo. Captó el eco de su pánico, el mismo remordimiento que había sentido años atrás. Soltó al doctor y avanzó hacia el joven. Este cayó de rodillas, llorando. «Por favor, no me mates. Solo quería que parara todo». Eco se detuvo a un palmo de su cara. Olía su miedo, su arrepentimiento, su humanidad rota. Y decidió. Bajó la cabeza y le lamió la mano una sola vez, un gesto breve, casi imperceptible, antes de volver junto a Ana. Sirenas lejanas empezaron a sonar. Los vecinos, alertados por los ladridos y los gritos, habían llamado a la policía. Los hombres intentaron huir, pero los perros los tenían acorralados. El doctor se arrastraba por el suelo, la mano destrozada, mirando a Eco con una mezcla de odio y miedo reverencial. «¿Qué demonios eres tú?», jadeó. Eco se sentó junto a Ana, erguido, majestuoso a pesar de las cicatrices y la edad. No era un espécimen. Era un perro que había elegido a su familia. Cuando los agentes llegaron, la escena parecía sacada de una película: 3 hombres reducidos por un grupo de perros rescatados, una mujer temblando de alivio y un cachorro ladrando feliz en sus brazos. El doctor intentó mentir, pero el asistente joven, roto por la culpa y el miedo, lo confesó todo: el laboratorio clandestino, los experimentos, los años de tortura. Entregó un pendrive con pruebas que llevaba escondido desde la redada. Mientras se llevaban a los detenidos, Ana se arrodilló frente a Eco. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez eran de orgullo. «Lo hiciste, pequeño. Nos salvaste a todos». Eco apoyó la cabeza en su hombro. El bosque olía a resina, a tierra mojada, a victoria. Por primera vez, los ecos que sentía eran de justicia, de amor, de hogar, pero la batalla tuvo un precio. Durante la pelea, el dardo perdido había rozado su flanco. El tranquilizante, aunque no lo había alcanzado de lleno, entró en su sangre poco a poco. Sus patas empezaron a flojear. El mundo se volvió borroso. Ana lo notó al instante. «Eco. No, no, no». Lo cargó en brazos, él, que pesaba más de 30 kilos, y corrió hacia el coche. El cachorro corría detrás, ladrando desesperado. Los otros perros aullaban al unísono, un coro de dolor que resonó en todo el barrio. Eco sintió que se hundía. El bosque, los olores, la voz de Ana, todo se alejaba. Lo último que vio fue el rostro de ella inclinado sobre él, llorando, susurrando una y otra vez: «No te vayas, por favor, no ahora que por fin eres libre». Y luego, oscuridad. La oscuridad no era fría como la del sótano. Era cálida, suave, llena de olores que Eco había olvidado que existían: hierba recién llovida, pan caliente, el perfume de lavanda de Ana, y por encima de todo, el olor lácteo y dulce del cachorro que dormía acurrucado contra su pecho. Abrió los ojos despacio. Estaba tumbado en una camilla de la clínica veterinaria de emergencia. Las luces eran tenues, el aire olía a desinfectante suave y a esperanza. Un tubo entraba en su pata delantera, un monitor pitaba con un ritmo lento pero constante. Ana estaba allí, sentada en el suelo junto a la camilla, con la cabeza apoyada en el borde y los ojos hinchados de tanto llorar. El cachorro dormía en su regazo, hecho un ovillo. Eco movió apenas la cola. Un solo golpe débil contra la manta. Ana se sobresaltó, levantó la cabeza y soltó un sollozo que era mitad risa. «Eco. Dios mío, estás despierto». Se lanzó sobre él con cuidado infinito, hundiendo la cara en su cuello. Sus lágrimas cayeron calientes sobre el pelaje recién lavado. Eco la sintió, la olió, y algo dentro de él se rompió de la mejor manera posible.
Por primera vez en su vida, lloró. No fueron lágrimas internas, no fueron gemidos mudos. Fueron lágrimas de verdad. Grandes, calientes, que rodaron por su hocico y empaparon el pelaje de Ana. Un llanto silencioso, tembloroso, que venía de lo más profundo de 15 años de oscuridad. Lloró por el cachorro que había sido traicionado, por los compañeros que nunca salieron del sótano, por cada inyección, cada noche sola, cada eco de dolor que había absorbido. Y lloró también de alegría, porque ahora tenía manos que lo abrazaban sin miedo, una voz que pronunciaba su nombre con amor, un latido pequeño y rápido contra su pecho que era la prueba de que había salvado una vida. Ana lo entendió todo sin palabras. Ya está, pequeño. Ya está. Ya pasó todo. Los días siguientes fueron lentos y luminosos. El tranquilizante había sido fuerte, pero no mortal. Los veterinarios dijeron que había sobrevivido por pura voluntad. Eco se recuperaba en casa, en la misma cama grande que ahora compartía con el cachorro, al que Ana había llamado Rayito, porque había llegado como un rayo de luz en la tormenta. El mundo, por fin, era vibrante y seguro. Por las mañanas, el sol entraba por la ventana y calentaba su pelaje negro y plata. Eco se levantaba despacio, aún cojeando un poco, y salía al jardín donde la hierba estaba siempre húmeda y olía a vida. Rayito lo seguía a todas partes, tropezando con sus propias patas, mordisqueándole las orejas con delicadeza. Los otros perros formaban una manada feliz, jugaban, comían juntos, dormían amontonados. El gato gris se había instalado en el tejado y bajaba cada tarde a frotarse contra las patas de Eco como diciendo, «Te lo dije, la libertad vale la pena». Ana ya no cerraba las ventanas. Las dejaba abiertas para que entrara el viento, y con él los sonidos del mundo, niños riendo, pájaros cantando, el rumor lejano del río. Eco ya no tenía ataques de pánico. Cuando algún ruido fuerte retumbaba, un petardo, un trueno, simplemente alzaba la cabeza, olfateaba el aire y seguía durmiendo tranquilo. Había aprendido que los ruidos ya no significaban dolor. Una tarde de primavera, Ana organizó una fiesta en el jardín. Vinieron todos los voluntarios que habían participado en el rescate, periodistas que contaron la historia de Eco en periódicos y televisiones, familias que querían conocer al perro que salvó a su dueña y detuvo a sus verdugos. Eco estaba en el centro del césped, con Rayito dormido sobre sus patas delanteras. Llevaba un pañuelo azul al cuello que Ana le había puesto, porque hoy eres el invitado de honor. La gente se acercaba con timidez, le ofrecían trocitos de carne asada, le acariciaban la cabeza con reverencia. Él aceptaba todo con una dignidad tranquila, la cola golpeando suavemente la hierba. Cuando el sol empezó a bajar, Ana se sentó a su lado y apoyó la espalda contra su lomo. ¿Sabes qué día es hoy, pequeño? Eco giró la cabeza y la miró con esos ojos ámbar que ahora brillaban de verdad. Hace exactamente un año que te saqué de aquel infierno. Silencio. Solo el viento entre los árboles y el ronroneo lejano del gato en el tejado. Ana respiró hondo. Me has enseñado más de lo que yo te he enseñado a ti. Me has enseñado que el amor no entiende de barrotes, ni de años perdidos, ni de cicatrices. Que siempre, siempre, vale la pena luchar por un corazón que late. Eco apoyó la cabeza en su regazo. Y volvió a llorar. Lágrimas lentas, serenas, llenas de gratitud. Esta vez no dolían. Eran lágrimas de libertad. Rayito se despertó, lamió una de esas lágrimas como quien prueba la lluvia por primera vez, y soltó un pequeño ladrido feliz. En algún lugar lejano, los responsables del laboratorio cumplían condena. Los archivos del asistente arrepentido habían cerrado el caso para siempre. Nunca volverían. La noche cayó suave. Ana, Eco y Rayito se quedaron en el jardín hasta que las estrellas llenaron el cielo. Eco alzó el hocico y olió el aire, tierra, flores, humo lejano de chimeneas, vida. Todo olía a hogar. Y por primera vez en 15 años, Eco cerró los ojos sin miedo. Porque sabía que, al abrirlos de nuevo, ellos seguirían allí. Porque sabía que ya nunca más estaría solo. Y en algún lugar del bosque, muy lejos, un nuevo cachorro perdido alzó la cabeza al oír un aullido lejano, suave y lleno de esperanza. El eco de Eco. El eco de que,
Incluso después de la peor oscuridad, siempre puede llegar alguien que te saque a la luz. Fin.